A ver, de un toque para... A ver, me avisa si es que se logra ver la pantalla. Sí, ya, acá entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. A ver, nos habíamos quedado nosotros en la última clase que estábamos hablando nosotros de los modelos. Ya, nosotros teníamos componentes, en este caso como un JList, que tenía un modelo en específico. Nosotros nos íbamos a propiedades y aquí en modelo ya tenía un modelo establecido. Ya, ahorita no tiene ningún valor. Entonces nosotros en el código internamente, bueno, este es nuestro JFrame, en el cual tiene algunos controles, ya, como el text field, tiene el label, tiene otro label aquí, un label que está de azul, que al final de cuentas nos dice cuántas son las cantidades de elementos que se tienen. Y hemos estado combinando este ejercicio con lo que son arrays. ¿Ya? Aquí estos botones tenían funcionalidad, el cual el botón agregar lo que hacía era pues obviamente agregarlo, pero al array que nosotros habíamos puesto aquí declarado acá. También habíamos declarado nosotros un modelo. Este modelo hacía referencia al componente JList, en el cual el JList pues eh, hacía aquí este uso de ese dicho modelo. Bien, nosotros estábamos utilizando una clase ArrayList en la cual agregábamos un conjunto de strings. Y nosotros habíamos determinado que un ArrayList es una estructura de datos dinámica, que era a diferencia de una estructura de datos estática. Bien, por el momento nosotros teníamos esto, así. Pero nosotros aquí, ya, nosotros ingresábamos un conjunto de strings, ¿ya? Pero nosotros sabemos que, bueno, nosotros estamos aquí y ya estamos en orientación a objetos. Entonces, ahora toca combinar lo que hemos aprendido de una estructura de datos dinámica, ¿ya? Con algunos controles que usan modelos, en este caso el JList, y un, una clase, ¿ya? Que vamos a obtener unos atributos y unos métodos en los cuales vamos a ir agregando esos valores, ¿ya? Entonces la idea es que combinemos estos conceptos, tanto en la programación orientada a objetos, combinemos lo que son las vistas y combinemos lo que son los componentes que usan modelos. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer. Bien, a lo largo del curso hemos estado aprendiendo programación orientada a objetos acá, en el cual nosotros representábamos aquí, representábamos clase mascota, estamos haciendo referencia a una veterinaria, en la cual tenía un conjunto de atributos, ¿ya? Y también nosotros teníamos otras clases que heredaban de esa clase mascota, con el fin de que obviamente hereden sus atributos y sus métodos. Habíamos visto también métodos sobrescritos y métodos sobre recargados. ¿Ya? Esta palabrita, overrided, nosotros nos hacíamos referencias. ¿Ya? Bien. Teníamos como muestra una clase principal en la cual nosotros probábamos. Aquí hicimos un ejemplo de una estructura de datos estática. Ya sabemos que es estática, ¿por qué? Porque le estamos poniendo un delimitante de la cantidad de elementos que se requiere. En este caso, un arreglo de tipo perro, ¿no es cierto? Esta es nuestra clase de eso. Bien, ahora vamos a crear nosotros otro paquete, ¿ya?
que vamos a simular pues un paquete de sistema estudiantil. De sistema estudiantil. Bien. En nuestro sistema estudiantil, bueno, vamos a cerrar todo esto. En nuestro sistema estudiantil vamos a crear una clase, ¿ya? Una clase persona, que me hace referencia a o ser una persona. Por ejemplo, en una universidad o en un instituto o en una academia, etcétera, etcétera, nosotros nos vamos a encontrar con actores, por ejemplo, como son los estudiantes, profesores, el director académico, etcétera, etcétera, y así con sus diversos roles. Bien, entonces todos esos integran parte del sistema. Si nosotros tenemos un profesor, una clase profesor y una clase alumno, nosotros sabemos que ambos necesitan un nombre, tienen en común un nombre, que ambos tienen una edad. Lo que los diferencia es en este caso el cargo y las funciones que son diferentes. Por ejemplo, el profesor, uno de sus métodos es ingresar notas, ingresar promedios. Y a cambio el estudiante, uno de los métodos es estudiar, ¿verdad? Rendir un examen. El otro programa el examen. También nosotros tenemos una clase en la que es, por ejemplo, director, que tiene otros métodos distintos al profesor y distintos al alumno. Un director, por ejemplo, puede agregar otro profesor a la plana docente, como también puede quitar un profesor a la plana docente, agregar auxiliares, etcétera, etcétera. Entonces, todo este universo que se tiene de posibilidades, entonces nosotros utilizamos la abstracción para crear ese, ese sistema. Entonces, nosotros nos vamos a basar ahorita en crear una clase persona, en la cual mi clase persona tenga lo básico de una persona. ¿Qué es lo básico de una persona? Pues un nombre. Como ya sabemos, primero tenemos que ponerle el tipo de variable, string, en este caso el nombre. ¿Ya? Después viene seguido, por ejemplo, vamos a dejarlo como un entero, por ejemplo, edad. ¿Ya? Todas estas personas, por ejemplo, tienen acceso al sistema. O bueno, todavía no vamos a poner nosotros ese método. ¿Ya? Por lo pronto, nosotros hemos declarado dos atributos. Bueno, vamos a ponerle un constructor. Ya sabemos que es un constructor público de la clase persona. ¿Ya? Entonces, este es mi constructor vacío que tiene mi clase persona. Bien. Ahora, después, nosotros vamos a crear sus métodos. Por ejemplo, un método public void que es saludar. Todas las personas saludan en ese entonces. Pero bien, aquí nosotros estamos modelando el sistema como si fuera, ¿sabes qué? Vamos a crear una clase persona y vamos a crear objetos de la clase persona. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta inicial, pero yo quiero hacer un sistema de colegio, pongámoslo así, un sistema de colegio. Por lo tanto, los actores que participan en un colegio son padres de familia, son director, los profesores, los auxiliares y los alumnos. ¿Ya? Todos estos tienen nombre, apellidos, tienen una edad, tienen un peso. Pero yo me pongo a pensar, yo no voy a crear un objeto en sí de la clase persona. Yo voy a crear lo que es un objeto, por ejemplo, de la clase estudiante. Un objeto, por ejemplo, de la clase padre de familia. Entonces, allí nosotros estamos haciendo el análisis del sistema.
es como si nosotros tuviéramos esto. A ver, aquí nosotros tenemos nuestra clase persona, que al final de cuentas son un montón de atributos y métodos comunes que van a tener nuestras clases, que sí vamos a crear objetos. Entonces, tenemos nuestro método, nuestra clase persona. Bien, tenemos nuestra clase persona. Y de nuestra clase persona, ya, van a haber objetos que yo sí voy a crear en mi sistema, que hace referencia a un sistema académico de un colegio. ¿Ya? Pero yo sí necesito esta clase persona porque aquí voy a tener atributos que se van a repetir en todas las clases que sí voy a crear objetos. Por ejemplo, aquí voy a tener mi clase alumno. Yo sí necesito de un objeto de la clase alumno porque mi clase alumno me va a permitir matricular. También mi clase profesor también la necesito. También mi clase director, que también obviamente va a impactar en las decisiones del sistema del colegio académico. Entonces aquí también hay auxiliares y padres de familia y etcétera, etcétera. Así van a saliendo un montón. Por ejemplo, padres de familia. Padres de familia. Como es una clase, toda clase comienza con mayúscula. Aquí me faltó el de con mayúscula, pero bueno. Aquí era la P de mayúscula y la D de director. Bueno, entonces la idea es que al yo crear mi interfaz gráfica, yo voy a ingresar, por ejemplo, esta es mi interfaz gráfica, y aquí vamos a ingresar un conjunto de alumnos. Entonces aquí yo voy a tener, por ejemplo, un text field, otro text field y así sucesivamente. Otro text field, donde ingreso yo los nombres, ingreso los apellidos. Aquí voy a ingresar, por ejemplo, el grado y aquí voy a ingresar, por ejemplo, la sección a la que pertenece. Bien, ese alumno. Entonces todos esos datos van a pertenecer a un objeto alumno. Entonces yo no voy a crear un objeto persona, yo voy a crear un objeto alumno. Entonces si yo voy a crear un objeto alumno, y así voy a crear un objeto profesor, un objeto director, un objeto padre de familia, entonces yo no voy a crear un objeto persona. Por lo tanto, a esto se le conoce como clase abstracta. Esa es una clase denominada clase abstracta. La misma palabra lo dice, sabes que es algo abstracto. Yo no voy a crear el objeto persona, sino vamos a hacer una clase abstracta, que bueno, viene especificado como abstract. Por lo tanto, cuando es abstracto, yo como no voy a crear un objeto, no es necesario que le ponga yo el constructor. Y a eso es lo que quiero llegar. Por ejemplo, aquí nosotros hemos creado un constructor con el fin de que se cree un objeto. Y hemos creado sus métodos también. Entonces, esto ya no va. Y aquí yo le voy a poner la palabrita reservada abstract. Bien, le estoy diciendo que esta clase es abstracta. Bueno, aquí voy a poner un mensaje simplemente. Aquí faltó el apellido. Bien. Voy a crear una clase que es alumno. Pero mi alumno sí quiero yo agregarle, aparte del nombre, de la edad y el apellido, agregarle a qué sección pertenece, sección y qué grado. Entonces esos dos atributos adicionales yo los tengo que poner acá. Pero los atributos que vienen
como son el nombre, el apellido y la edad, ¿no es cierto? Yo los tengo que básicamente heredar de mi clase persona. Si te das cuenta aquí, al ponerle abstract, mira, ya se ha puesto el iconito de otro color. Entonces aquí lo que hago es herencia. Pongo extends persona. Bien, con esto nosotros estamos heredando ya los atributos que tiene la clase persona. Y bien, aquí los atributos que hacen falta son grado y sección. Bien, eso es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra clase alumno. Hasta allí no hay nada nuevo. ¿Ya? Vamos a seguir creando las clases. Bueno, vamos a seguir la clase profesor y clase de director. Nada más para no hacerla tan larga. La clase profesor. Un profesor, por ejemplo, tiene un código. Código de acceso. Código de acceso. Tiene, por ejemplo, también la cantidad de cursos que lleva. Por ejemplo, cantidad de cursos que va a dictar. Un método que es del profesor, por ejemplo, un método que es del profesor, subir las notas, ¿no es cierto? Subir notas. O calificar. Bueno, calificar. Calificar al alumno. Bien, si te das cuenta, el profesor va a calificar al alumno. Quiere decir que necesitamos de un alumno para calificar. ¿Ya? Entonces, a mi método, yo le tengo que ingresar un alumno como parámetro. Entonces, el parámetro que va a recibir de qué clase? De la clase alumno. Porque a este señor OBJ subió un alumno, es un alumno que yo voy a calificar. ¿Ya? Aquí va a ir el algoritmo que lo vamos a ir implementando poco a poco de ingresar las notas de ese alumno en específico. Bien, vamos a ponerlo en comentario porque lo vamos a ir implementando. ¿Ya? Ingresar las notas del alumno. Y lo que nos falta a nosotros aquí es obviamente que extienda de la clase persona. Bien, quiere decir que un profesor tiene también lo que es un nombre, un apellido y una edad. Bien, ahora nos vamos a las vistas. Vamos a crear un JFrame. Derecho, New JFrame. Vamos a crear una ventana. Por ejemplo, mantenimiento. Mantenimiento alumno. Bien, vamos a las propiedades. Vamos aquí en la parte derecha, están las propiedades. Le agregamos un título, ¿ya? Alumno. ¿Ya? La idea es que nosotros ingresemos datos de un alumno, ¿ya? Y se van agregando, obviamente, a un cotalist. Esa es la idea, que se agreguen los objetos de mis alumnos y los voy a ir agregando allí a través de una estructura de datos dinámica. Bien,
Primero vamos a agregar un label que diga ingresar nombre. Vamos a ingresar el nombre de un alumno. Agregamos un text field y como ya sabemos nosotros, siempre como toda la vida, clic derecho, change variable name, agregamos un nombre a esa variable y como se trata de un JTextField, nosotros utilizamos la nomenclatura txt, su guión, por ejemplo, nombre. Listo. Clic derecho otra vez, editamos el texto, borramos esto para que quede limpio. Bien, aquí ya quedó nuestra caja. Le damos visualizar para visualizar y así va quedando nuestro formulario en este momento. Bien, ponemos otro label acá. Ya, ingresar apellido. Agregamos otro JTextField. Vamos a ir agregando. Cogemos, arrastramos. Clic derecho. Borramos aquí. Change variable name. Otra vez txt, su guión, apellidos. Después vamos a ingresar su edad. Pero antes de ingresar su edad, nosotros sería más interesante todos estos datos ponerlos en un contenedor. Para eso nosotros utilizamos lo que es, bueno, un panel, ¿cierto? Utilizamos un panel, ¿ya? Que este panel me va a permitir a mí ingresar aquí los datos. Clic derecho a este panel, propiedades, y aquí le agregamos un borde. Le damos clic aquí en Title Border y aquí agregamos un valor, por ejemplo, datos de alumno. Listo, ok y listo. Lo que hemos puesto aquí debe estar dentro de este contenedor. Bien. ¿Por qué dentro de este contenedor? Porque si te das cuenta, nosotros podemos arrastrar el contenedor y ya trae consigo todos los elementos que están dentro del contenedor. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se expresan los datos de aquel alumno que nosotros vamos a ir agregando. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, ¿ya? Lo que es la edad. La edad. ¿Ya? Un text field. Vamos agregando un text field. Clic derecho, editamos texto, borramos. Derecho, change to variable y bueno, ponemos otra vez txt su guión edad. Bien. Ahora, como se trata de un alumno, entonces nosotros también tenemos que ingresar aquí su grado y su sección. Grado académico, grado académico, ¿en qué grado va? Hacemos lo mismo. Clic derecho, editamos el texto, borramos, queremos que esté. Clic derecho, change el variable name, de nuevo, txt, subió un grado. Ok, listo. Sigamos nosotros armando nuestro formulario. Vamos ahora a lo que es la sección. Sección, ya, un text field, agregamos un text field. De nuevo, clic derecho, editamos el texto, borramos. Clic derecho, change to variable, txt, subió en sección. Ok, y listo. Bien, y aquí por lo pronto ya tenemos los datos. Ahora, vamos nosotros a poner un botón. Listo, ya agregamos aquí un botón. Y aquí nosotros podemos poner
por ejemplo, el botón agregar. Clic derecho, editamos texto, le ponemos botón agregar. Y también lo mismo, change variable name, btn, subguión, agregar. Ok. Guardamos, listo. Otra vez agregamos un botón, que en este caso, por ejemplo, va a ser el botón, por ejemplo, de cancelar. Quiere decir que si yo me arrepiento de agregar un alumno, yo me arrepiento de entregar un alumno, por ejemplo, que escribo, y aquí en esta caja me arrepiento, al ponerle cancelar pack se limpian todas las cajas. Ya, igualito, change variable name, btn, subguión, cancelar. Bien. Y también me va a permitir borrar un alumno de mi lista. Ya, voy a agregar otro botón que me diga eliminar. Aquí se va a mostrar la lista de alumnos que yo voy ingresando y supone que al seleccionar uno de ellos yo puedo eliminar. Bien, editamos, eliminar. Y también a este le vamos a poner change variable name, btn, subguión, eliminar. Guardamos. Ya. Y ahora vamos otra vez a crear acá un panel. En el panel lo vamos a mostrar aquí. Y aquí se van a ir mostrando los alumnos que se van teniendo. Quiere decir que van a estar la lista de alumnos que van a estar acá. Clic derecho, propiedades, agregamos un border, no tiene border, ya. O si no, también acá hay un doble línea, si dejamos así, miren cómo queda, como doble línea. Ya. Entonces vamos nosotros a un JList, y a mi JList es esto. Es mi listado de alumnos que yo voy a ir recibiendo. Bien, clic derecho a mi JList, y en el modelo, obviamente como yo le voy a agregar un modelo, yo no necesito de esto. Ponemos OK, close y listo. Entonces si nosotros nos vamos aquí al diseño, vemos cómo va quedando nuestro diseño va quedando así. Ya, ese es nuestro diseño que vamos teniendo para poner en práctica nuestra estructura de datos. Derecho, run file, ¿por qué? Porque tiene un método principal. Y así va quedando nuestra ventana. Bueno, aquí hay que agrandar esto. Bueno, la idea es que yo vaya escribiendo datos, al ponerle agregar aquí, se agrega acá. Y así sucesivamente se va llenando la lista. Es la lista de la cantidad de alumnos que yo voy a ir ingresando, obviamente, a mi institución educativa. Bien. Nosotros ya sabemos que las cajas tienen propiedades. Por ejemplo, sectext y getText, ¿cierto? Sectext ya sabemos que como parámetro recibe un string. Y el getText lo que hace es capturar los valores, el valor de string que recibe esa caja. Bien, pero nosotros sabemos que nosotros necesitamos una estructura de control, una estructura de datos, perdón, para ir metiendo esos datos aquí en este JList. Porque eso es lo que quiero. Ahora, no le he puesto todavía el nombre de variable. Clic derecho, change variable, y aquí voy a ponerle lst, su guión, por ejemplo, alumnos. Esa es mi lista de alumnos. Bien.
Por lo pronto yo ya sé que voy a necesitar de qué, de un modelo. Así como nosotros hicimos aquí eh, en nuestro en nuestra ventana. Bueno, nuestra ventana que estábamos viendo, uso de arrays esta ventana. Nosotros utilizábamos aquí primero el modelo. Entonces nosotros vamos a requerir de este modelo. Porque la clase pasada se explicó lo que era el modelo. ¿Se acuerda del ejercicio de la pizarra? Ya, es esto. Yo voy a requerir dónde escribir esos datos en mi JList. Ahora, ¿qué más voy a necesitar? Voy a necesitar crear objetos de la clase alumno. ¿Por qué? Porque aquí en mi mantenimiento alumno, ya, yo al darle agregar, todos estos datos se van a establecer. Por ejemplo, a ver, vamos acá. Si yo quiero capturar el valor de esta caja, yo sé cómo he llamado esta caja. Esta caja yo la he llamado txt-nombre, ¿cierto? Entonces yo puedo capturar ese valor gracias a la propiedad getText. Como por ejemplo strings, nombre, txt, guión, nombre, punto getText. Entonces yo aquí estoy declarando una variable que va a recibir el valor de mi caja. Bien, y así puedo poner n otras variables, como por ejemplo apellidos, que va a recibir de mi caja, de mi cajita, apellidos, con getText. Como me da la voy a escribir como string, no es string, pero bueno, voy a ponerlo en string, txt punto getText. El grado académico y la sección también. Grado y sección también están ahí. Entonces también es un string donde pongo grado, voy a recibirlo también txt grado punto getText. String sección txt sección.getText. Entonces yo ya aquí ya estoy capturando prácticamente los valores. ¿Sí? ¿Para qué me sirve capturar estos valores? Me sirven para agregarlos a un objeto nuevo que yo voy a crear. ¿Y qué objeto voy a agregar? Un objeto de tipo persona, de tipo alumno, perdón. Mi objeto de tipo alumno. Mi objeto alumno. Porque la idea es que yo vaya agregando alumnos a ese listado. ¿Ya? Entonces, alumno no me lo está reconociendo. ¿Por qué? Porque está, mira, nosotros estamos en un paquete llamado vista. Y mi clase está en otro paquete llamado sistema estudiantil. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que debo hacer es importarlo. Import. Vamos nosotros al paquete, al sistema estudiantil. Y aquí nos encontramos a mi clase alumno. Y esto es lo que yo voy a ir poniendo. Es un objeto nuevo, objeto alumno. Ya sabemos que con new nosotros creamos un objeto. Y aquí nosotros estamos creando un objeto alumno. Pero este objeto alumno todavía no tiene ningún atributo puesto. Entonces, mi objeto alumno punto, y aquí le vamos nosotros ir agregando los valores. ¿Ya? Por ejemplo, aquí los valores que nosotros vamos a obtener
¿ya? So, por ejemplo, que vamos a heredar de mi clase, en este caso, mi clase persona. Bien. Aquí, para que sea público estos elementos, estos atributos, tenemos que ponerle obviamente el modificador público. Público. Public de público. Public de público. Igualito aquí en mi clase alumno. También tienen que tener el modificador público. Bien. Entonces, al ponerle el punto, si te das cuenta, ya reconoció los valores. ¿Por qué? Porque son públicos. Entonces, yo voy a ponerle, establecerle que el nombre, yo voy a poner igual al nombre que yo he declarado aquí, de mi variable. Bien, que lo pudimos haber hecho simplificado, o sea, que de frente, que tome el valor de la caja también. Eso es lo que pudimos haber hecho también para simplificar las cosas y ahorrarnos este pedazo de código que está aquí. Pero vamos a hacerlo paso a paso. Si nosotros estamos aquí con esta variable capturando el valor del texto, entonces esa variable la podemos poner acá, en la cual estamos pasando su valor a el atributo nombre de mi objeto nuevo que he creado. Porque al ponerle new yo estoy creando ya el objeto. Bien, y así sucesivamente con todos sus atributos. Por ejemplo, nombre punto apellido es igual a apellidos. Coma. El objeto alumno punto edad. Ahora, la edad está esperando un entero, sin embargo, aquí la edad yo la he declarado como un string. Entonces, lo que tengo que hacer es convertir ese string a número. Y para eso nosotros utilizamos la clase integer, ¿ya? Con su parseo entero que recibe como parámetro un string en el cual se va a transformar a entero. Bien. Bien, con eso ya prácticamente lo que hace es un parseo, convierte a entero, en el cual yo puedo hacer operaciones matemáticas. Bien, objeto alumno punto grado es igual a grado. Bien, objeto alumno punto sección es igual a sección. Bien, aquí ya mi objeto ya tiene los valores. Mi objeto nuevo que he creado ya tiene los valores. Ahora, la idea es que yo lo vaya almacenando. Una vez que yo creo un objeto, lo almacene en una estructura de datos dinámica que contengan esa clase de objetos. Por lo tanto, yo aquí, así como hemos hecho aquí en el uso de ArrayList, hemos creado una estructura de datos dinámica que va a recibir un conjunto de strings. En vez de recibir un conjunto de strings, que va a recibir un conjunto de elementos de tipo alumno y objetos de tipo alumno. Entonces eso es lo que voy a hacer, pero para eso obviamente tengo que importar el import java.util.arrays. Bien, voy a utilizar un arrays en el cual yo lo voy a declarar en mi clase, arribita, aquí. ArrayList, y como les venía diciendo, ¿de qué tipo? El
tipo alumno. Voy a decirle ¿vale? Array alumno. New array list. Bien. Entonces va a recibir objetos de tipo alumno. Bien. Y aquí nosotros ya hemos creado un objeto de tipo alumno. Por lo tanto, en mi array list yo puedo ir agregándolo. Punto add, ya sabemos. Y mi objeto alumno que yo voy a ir recibiendo. Quiere decir que en el botón agregar, una vez que yo haya escrito los valores, se van a pasar al objeto alumno y este objeto alumno se va a agregar al array list de tipo alumno que se tiene en ese momento. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Para que se muestren acá, así tal cual como nosotros lo hicimos en el otro ejemplo. Por eso es importante el otro ejemplo del uso de array list, como este ejemplo. Pero en vez de que se agreguen strings, nada más sólidos strings, aquí se van a ir agregando objetos, que al final de cuentas eso es lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de componentes integrados entre sí que se relacionan y se llegan a un objetivo. Entonces nosotros tenemos un conjunto de objetos entre sí, por ejemplo el objeto alumno, el objeto persona, el objeto profesor, el objeto director, todos estos actores, ¿ya?, que se relacionan entre sí y forman un sistema estudiantil. Primero vamos nosotros con el mantenimiento de los objetos alumnos. Después vamos a hacer un idéntico a manera de ejercicio para los profesores. Y después obviamente se le van a ir agregando notas de acuerdo a las interfaces gráficas. Y estas interfaces gráficas, al final de cuentas, van a estar metidas todas estas en un menú, que es algo así, como un menú, en el cual yo selecciono, por ejemplo, hacerle mantenimiento a mis alumnos, clic aquí y ya voy teniendo la cantidad de alumnos que voy agregando. Por el momento estos se están haciendo en memoria. Quiere decir que si mi programa, yo apago el computador y vuelvo a encender, los datos que yo he ingresado se pierden. Para eso yo voy a necesitar algo que me guarde de forma persistente. Y allí vamos a utilizar lo que son primeramente archivos. Por ejemplo, lo podemos agregar esos valores en un txt. Y después de haber aprendido eso, nosotros utilizamos lo que es una base de datos. Hacemos una conexión a una base de datos, ¿ya?, y esa base de datos almacena ya los valores de manera persistente, cosa que si tú apagas el computador, etcétera, etcétera, ahí van a permanecer los datos. Y así se va a ir moldeando un sistema. Para ello nosotros vamos a ir utilizando una base de datos MySQL, que la vamos a ir nosotros aprendiendo. Estos son, por ejemplo, datos que nosotros podemos ir ingresando. Son consultas que después también, a medida que va avanzando el curso, ya vamos nosotros utilizando. Y aquí ya va formando, ya va dando forma a lo que es un sistema informático. ¿Te das cuenta? Es un pequeño proyecto en el cual se ha inicializado con múltiples paquetes y estos paquetes se están relacionando entre sí con esos objetos para hacer un pequeño sistema. Bien, por el momento estamos teniendo la vista, estamos creando objetos y lo estamos agregando en una estructura de datos dinámica, que es básicamente un array. Bien, hasta ese momento nosotros tenemos esto. Como nosotros estamos utilizando un JList, nosotros tenemos que utilizar un modelo. On default model list, así como nosotros utilizamos aquí, on default list model. Y aquí, aquí en vez de ingresar
un string, vamos a ingresar lo que es objetos de la clase alumno. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a generar un default list model de mi librería Java, de mi librería Swing, ¿ya? Para nosotros grabar esos objetos en el modelo y ese modelo que sea utilizado por mi componente JList que he creado, o sea, mejor dicho, mi ventanita de JList que he creado. Bien, manos a la obra. Importamos, hacemos un import, bueno, siempre es un carácter, import javax.swing.onDefault list model. Bien, vamos creando un modelo default list model. Ahora, ¿y de qué tipo? Habíamos dicho de tipo alumno. Modelo de lista, que es el único modelo de lista que se va a tener. Default model. Bien, ya tenemos esto. Antes de ir agregándolo, nosotros tenemos que aplicar lo que es el botón cancelar. El botón cancelar lo que era es que si nosotros nos arrepentimos, estamos ingresando la edad y nos arrepentimos, por ejemplo, y ya no queremos ingresar más alumnos, le podemos poner cancelar para que me borre todos los datos que todavía no están guardados. Ahora, si yo deseo limpiar todas las cajas, entonces yo sé que con mi propiedad setText yo le puedo agregar un texto. Y si yo le agrego un texto vacío, quiere decir que va a limpiar la caja. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer. A mi botón cancelar lo implemento. txt, bueno, para ya no estar escribiendo, voy a copiar y pegar esto, que me hace más fácil. Obviamente voy a borrar lo que no me sirve, por ejemplo esto. Yo no voy a meter valores aquí. Yo lo que voy a utilizar es la propiedad, es el método setText. Estos getText se convierten en setText y aquí voy a ingresar carácter nulo, pero perdón, carácter vacío. Entonces son los caracteres vacíos que yo voy ingresando. Aquí en vez de get pongo set. Con esto lo que estoy haciendo es limpiar las cajas. Por lo tanto, si yo pongo clic derecho, run file, vamos ingresando por ejemplo el nombre, Pedro Guillermo, aquí Rosado, se pega, edad 14, grado académico quinto, sección, y me arrepentí y le pongo cancelar y me está limpiando automáticamente todas las cajas. Bien, hasta el momento la funcionalidad esta de cancelar sí funciona. El agregar también tiene que funcionar, sino que ahorita no se ve porque todavía no le hemos agregado al modelo. Lo que vamos a hacer es ingresarlos netamente a raíz. Ya. Hay que ponerlo un poco más interesante, creando por ejemplo aquí un botón imprimir, que una vez que ya haya ingresado a todo el array, al poner imprimir, aquí se lista la cantidad y bueno, los elementos de los alumnos que se quieren. Pero ojo, a la hora que se muestra, ¿ya? Si estamos ingresando de tipo alumno, lo que se va a mostrar aquí, se va a mostrar una propiedad de la clase alumno. Quiere decir que por cada objeto que nosotros vamos ingresando, por ejemplo, se va a mostrar ese objeto, pero su propiedad, por ejemplo, un nombre con apellido concatenado. Y se van a ir mostrando acá.
Por ejemplo, Pedro Rosado Cepeda Paz, ¿verdad? Tene José David Paz, así sucesivamente. Se van a ir agregando. Bien, esto lo vamos a ver en la clase que viene, ya. En la clase que viene para ir haciendo ya más interesante el ejercicio. Listo, vamos a parar allí y nos vemos el día miércoles. Miércoles un poco más temprano para ir recuperando la clase que vamos a ir, que nos está faltando. Listo, Rafael. Cuídate, un abrazo.